Buenos días, apreciados alumnos. Hoy vamos a hablar sobre el riesgo psicosocial. Este es el video introductorio de su tema riesgo psicosocial que forma parte, la segunda parte de la cuarta unidad. Recuerden que estos videos están desarrollados para colocar en contexto temas importantes o algunos conceptos importantes que se van a encontrar en las lecturas de carácter obligatorio que están en su plataforma en los PDF respectivos. Bueno, para hablar de riesgo psicosocial de alguna manera, primero tenemos que empezar por hablar de tres conceptos fundamentales que son diferentes, pero que usted puede encontrar en el día a día, que de pronto se mencionan o se relacionan en conversaciones y son utilizados de manera indistinta. Pero quiero empezar pues como clarificando estos tres conceptos. El primero es los factores psicosociales. Los factores psicosociales en el trabajo consisten en la interacción entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones organizacionales por un lado, y por el otro las características individuales del sujeto. Es decir, es todos esos factores que se generan de la dinámica sistémica, porque la organización es un sistema en el cual hay muchos elementos sumergidos, entre ellos los factores organizacionales, es decir, todo lo que tiene que ver con la organización, sus normas, sus mecanismos, sus procesos, sus formas de actuación. Los factores laborales que son propios de la ejecución de las actividades y los factores individuales que son propios del sujeto. ¿Listo? No significa que son positivos o negativos, sino que estos factores existen dentro de la relación sistémica laboral y la dinámica entre ellos puede ser positiva o en algunas ocasiones negativa, y esto constituye los factores psicosociales. Ahora, existen factores psicosociales de riesgo de estrés que son puestos de manera diferenciada porque tienen una alta probabilidad de afectar de manera negativa la salud del colaborador. El estrés ha sido un tema estudiado, investigado desde la psicología desde hace mucho tiempo. Creo que ha sido uno de los temas más trabajados, pero es que es un tema que cada vez cobra más importancia, sobre todo en la organización moderna, donde hay muchos elementos no solo internos de la organización, sino de fuera de la organización, del contexto del día a día, de la familia, de la sociedad, que hacen que el estrés se vuelva un factor bien importante de evaluar en la organización. Para que ese estrés sea considerado un factor de riesgo, se entiende que esa situación se da en el tiempo y en el espacio, que es una situación que no es fácil objetivizarla, es decir, no es fácil ser objetivos a la hora de evaluar el riesgo de estrés en una condición o persona. Tiene un efecto en otros riesgos. Una persona altamente estresada fácilmente podría accidentarse. Tiene escasa cobertura social. Y cuando hablamos de escasa cobertura social, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con enfermedades y riesgos profesionales. Pero esa escasez de cobertura está muy dada por la dificultad de diagnosticarlo de manera objetiva, es decir, por la dificultad que hay de definir cuando una persona que está sufriendo de estrés realmente lo está sufriendo porque las condiciones del entorno, sociales, organizacionales, los factores laborales están generando ese estrés o porque ese ser humano tiene unos factores individuales que lo hacen altamente sensible a esas condiciones y por eso desarrolla la condición de estrés. Están moderados por otros factores para que una persona sufra o tenga un síndrome de estrés. Se deben confabular muchos elementos, o sea, no
es una sola cosa la que genera el estrés. Realmente son como la forma dinámica, como se relacionan muchísimos factores. Y realmente no es tan fácil de intervenir. O sea, intervenir el estrés es intervenir muchos factores de la organización y entonces a veces trabajas muy fuerte en algunos factores, pero sin embargo se generan fuentes de estrés en la organización. Mientras que cuando hablamos de riesgo psicosocial, estamos hablando de, a diferencia de los factores de riesgo, estamos hablando de situaciones que pueden dañar o que tienen una alta probabilidad de dañar la salud del trabajador de forma importante. Aquí no estamos hablando de una condición organizacional, es decir, no estamos hablando del puesto de trabajo, de las actividades del puesto de trabajo, de las máquinas con las que tiene que trabajar, de las normas que se tienen que cumplir en la compañía. No estamos hablando de todos esos factores que son organizacionales ni que tienen que ver con el cargo. Aquí estamos hablando más de unos factores que tienen que ver con la interacción. Estos riesgos afectan los derechos fundamentales del trabajador, desde su perspectiva no solo de trabajador, sino como ser humano. Afectan su salud mental de una forma bastante global, es decir, cuando estas situaciones se dan, permean muchas otras áreas de la vida del colaborador, de su vida personal, de su relación con su familia, con su pareja, con sus hijos. Su salud mental se ve deteriorada de manera grande y tiene forma de cobertura legal. Los riesgos psicosociales ya están dentro de las normativas legales de todo lo que tiene que ver con el Código Sustantivo de Trabajo, con la Ley de Seguridad y Protección al Trabajador. Están reguladas de muchos aspectos y esto hace que tengan esa cobertura legal. Bueno, entonces tipos de riesgo psicosocial, vamos a ver 6 tipos básicamente. El primero de ellos es el estrés, que está dentro de los factores de riesgo al estrés. El estrés no es una condición mala hasta que se convierte en una serie de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento que tienen relación o con el contenido de la tarea o la organización del trabajo o el medio ambiente laboral y que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta con la sensación de no poder afrontarlos. Es cuando una persona experimenta que frente a todos los retos o frente a su trabajo o frente a la relación con el jefe o con los colaboradores, está tan ansiosa, permanentemente excitada, que siente que sus respuestas no son adecuadas a las necesidades o a las exigencias y eso genera pérdida del control sobre esas emociones y se genera el estrés que es nocivo para la salud. Está también la violencia, que básicamente habla de toda acción, incidente o comportamiento que se aparte de lo razonable, en lo cual una persona es asaltada, amenazada, humillada como consecuencia directa de su trabajo. Entonces aquí estamos hablando de el típico grito, el típico forma violenta, incluso física, que se da en algunos contextos, no siempre, pero se da. Eh, los manotazos, los gritos, las ofensas, que son esa forma de violencia que se contempla dentro de la relación laboral. El acoso laboral, por otra parte, pues es un riesgo del que creo que es el que más se habla normalmente y tiene que ver con una forma de comportamiento negativa que se puede dar entre los compañeros o entre un jefe y un subalterno, en la cual la persona de forma directa o indirecta es continuamente maltratada, es humillada, es un entorno, un contexto que atenta contra la dignidad, que crea un ambiente intimidatorio y humillante, donde lo que se trata finalmente de hacer es que esta persona sea aislada, retirada, bloqueada, ¿sí? Y este acoso laboral tiene que ver con
frecuentes ataques que tienen relación directa con la ejecución de una labor o una actividad y muchas veces no solamente se da por el jefe, sino también por los compañeros de trabajo. El acoso sexual es toda situación de comportamiento verbal, no verbal, físico, de índole sexual que no es deseado, con el propósito de afectar la dignidad de una persona. Normalmente crea un entorno bastante humillante o ofensivo, en donde la persona puede llegar a experimentar miedo a la pérdida de su trabajo. Lastimosamente, tanto el acoso laboral como el acoso sexual son situaciones no de fácil probación, no se puede probar fácilmente que esto se está dando. Así que cuando este tipo de situaciones se crean, hay que hilar delgado e investigar a profundidad para mirar todos los factores que pueden generar. Tenemos la inseguridad contractual, que es esa preocupación general acerca de la posibilidad de que el trabajo no continúe, donde el sujeto se siente muy desprotegido por parte de la organización, donde incluso siente que hay discriminación o insuficiente remuneración. Esta inseguridad contractual no solo la genera la organización, muchas veces esta inseguridad contractual la genera el jefe inmediato, sobre todo aquellos jefes que tienen el poder de la toma de la decisión de la continuidad o no de un colaborador en el trabajo. Y lastimosamente es más frecuente de lo que realmente se cree. El síndrome de Burnout es el síndrome del quemado, que es un estrés crónico laboral que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas del colaborador y que es muy propio de aquellas profesiones asistenciales donde hay una relación fuerte, en donde se tienen unas cargas emocionales altas. Finalmente tenemos el conflicto familia-trabajo, que es simplemente no olvidarnos del simple hecho de que todas las situaciones que hay en casa y que son desgastantes para el colaborador terminan alterando la dinámica interna de relación social y laboral. Y no podemos, digamos que obviarlas o pedirle al colaborador que se olvide de ellas porque son parte de su vida. Así como tenemos el tema del trabajo emocional, que son todos aquellos trabajos o exigencias organizacionales en donde se limita la expresión emocional en el desempeño de un cargo y tiene como objetivo el asegurar la satisfacción de un cliente. En especial cuando lo que se tiene que controlar y comprimir son emociones de tipo negativas. Algunos trabajos tienen este tipo de connotación y son generadoras de producir a mediano y largo plazo el síndrome de burnout, como por ejemplo los médicos, como por ejemplo los docentes o como por ejemplo los psicoterapeutas. Bueno, apreciados alumnos, esto como siempre ha sido un abrebocas para que se entusiasmen un poco en una lectura, recuerden desarrollar estrategias de aprendizaje, hagan sus mapas conceptuales, hagan resúmenes, hagan el mejor uso de este material que tienen. Es un material actualizado, bastante fácil de leer y de comprender. Recuerden que el foro de preguntas permanentes siempre está dispuesto para resolver dudas y espero que con todo este material nos veamos en la tutoría correspondiente y podamos hacer un muy buen trabajo en la tutoría. Cuídense mucho, saludos.